Hola, mi nombre es Guillermo Cánovas y soy el director de Educalike y voy a introducir el tema de los adolescentes en la red, ¿no? El por qué y el para qué están utilizando su conexión a Internet los menores y si esto es conveniente o interesante o no lo es, ¿no? Y la primera cuestión que hay que dejar clara es que el acceso de los menores hoy a las tecnologías de la información y de la comunicación es fundamental y además hablamos de un acceso diario, de un acceso regular, porque ellos van a acceder a un mundo, no solamente al mundo estudiantil, sino a un mundo laboral en el que estas tecnologías van a estar muy presentes. Hay muchas profesiones que todavía no existen ni tan siquiera, pero que estarán en el futuro relacionadas con estas tecnologías. Por lo tanto, es frenar una posible vía de trabajo para ellos y además es necesario que accedan a la información que estamos generando. Hoy más del 99% de la información que genera la humanidad cada día se encuentra solo en formato digital y accesible fundamentalmente a través de Internet. Por lo tanto, aquellos menores que no tengan ese acceso regular a la tecnología y a la red, pues pueden utilizar solamente como mucho el 1% de la información que generamos constantemente, ¿no? Y esto pues realmente se puede considerar una crueldad y de hecho consideramos que el acceso que ellos tienen o deben tener a la tecnología es absolutamente un derecho, ¿no? Por otro lado, lo que tal vez debemos plantearnos en un primer momento es para qué están accediendo a Internet realmente, ¿no? Y a partir tanto de los estudios que se realizan como de las preguntas que se hacen con ellos en conferencias, en conversaciones, etcétera, pues deducimos rápidamente que hay tres razones básicas por las que los menores están accediendo a la red, ¿no? En primer lugar, acceden para divertirse. Y esto hay que decirlo así. El primer acceso es normalmente por una cuestión relacionada con el ocio, ¿no? Pues para ver vídeos, para escuchar música, etcétera, ¿no? Después, en segundo lugar, aparece también la necesidad de relación, ¿no? Sobre todo a través de las redes sociales, pues muchos menores acceden a Internet pues para hablar, para mantener un contacto constante y regular con otros menores, ¿no? Y en tercer lugar aparecería el acceso a la información, ¿no? Lo que nos planteamos en este caso es si esto es un problema o no. Y tanto el que los adolescentes o los niños incluso utilicen la red para divertirse no es un problema en sí, es decir, el que los menores se diviertan pues es algo positivo. El que los menores accedan a información también es algo positivo y el que los menores se relacionen no solo es positivo, sino que además es necesario, ¿no? Por lo tanto, no nos planteamos que la tecnología o el uso de la tecnología sea para ellos un problema en sí mismo, sino que es una necesidad y que además está relacionada con su ocio, con sus relaciones y también con su formación y con su necesidad de acceso a la información, ¿no? Lo que sucede es que nos encontramos tal vez ante una generación de niños y adolescentes que marcan una diferencia con respecto a otras generaciones en cuanto a que ellos están manejando un volumen de información y de conocimiento sobre tecnología que no tenían sus padres a su edad. Es decir, nos encontramos por primera vez con una generación de padres y madres que no son una referencia clara para sus hijos con respecto al uso de la tecnología. En muchas casas son los padres los que se dirigen a los hijos para pedirles o para preguntarles pues, cómo se configura algo del smartphone, del móvil, o para buscar una información en Internet, o incluso para programar el DVD o la televisión para grabar una serie que comienza en un momento determinado, ¿no? Entonces, el problema que tenemos, en primer lugar, es esa llamada brecha digital entre los adultos y los menores, que nos puede llevar a la conclusión de que estos menores saben más que sus padres y en todo caso están en disposición ellos de educar a los demás, ¿no? Y no es exactamente así. Es verdad que hoy los adolescentes tienen muchos conocimientos sobre el manejo de la tecnología, pero son conocimientos fundamentalmente a nivel de usuario, es decir, a nivel de manejo de determinadas herramientas, tienen mucha facilidad para entender cómo están configuradas todas estas herramientas y entonces pues parece que se mueven con una seguridad que no responde a la realidad. Es decir, hoy los menores más que nunca necesitan el acompañamiento y el conocimiento de los adultos de su entorno, porque se van a enfrentar a situaciones nuevas y es posible que no sepan cómo reaccionar ante ellas. Son menores que tienen mucho conocimiento sobre el manejo, pero no tienen conocimiento sobre legislación, no saben qué normas
rigen Internet. Es más, muchos de ellos piensan que Internet es un sitio en el que apenas no hay normas y sí que las hay, ¿no? Muchos menores desconocen cuestiones básicas sobre protección de datos, sobre protección de su propia imagen personal, de la imagen de los demás, todo lo que llamamos reputación digital, etcétera, ¿no? Se enfrentan a un mundo lleno de información, pero tienen problemas para saber qué información o dónde se encuentra la información que ellos precisan para hacer un trabajo, por ejemplo, ¿no? O tienen problemas para verificar las fuentes de la información que están utilizando. Se van a enfrentar a situaciones que son nuevas, como el ciberbullying, como el cibergrooming, el sexting y otras situaciones que no se han producido en las sociedades anteriores o en las generaciones anteriores. Es decir, que esa idea que tenemos de una generación de nativos digitales, que es un tema o un término muy discutido, es una generación que está muy preparada a nivel de usuario y que tiene mucha facilidad, pero que sigue necesitando, y más que nunca, pues ese soporte de los adultos, ¿no? Por lo tanto, la primera conclusión que sacamos es los profesores tienen que formarse y tienen que reciclarse sobre estas cuestiones constantemente, porque estamos viendo cómo el manejo que ellos hacen de la tecnología, sus alumnos, sus alumnas, está cambiando año a año. Y hace pues, un par de años hablábamos en las aulas de unas tecnologías que hoy en día no existen. Y hablábamos sobre todo pues, de problemas relacionados con el Messenger, de problemas relacionados con redes sociales como Twenty y en muchos casos pues, la gente manejaba herramientas como la BlackBerry, ¿no? Ahora cuando entras en un aula de sexto de primaria o de primero de eso y les hablas de Messenger o de Twenty o de cualquier término por el estilo, pues la mayoría de ellos no saben ni de qué les estás hablando, ¿no? Por lo tanto, es necesario entre los profesores que haya una formación regular y una formación constante, y ese es parte de los objetivos de este curso, ¿no?